Supercrack Estrella presenta. Existieron en nuestro planeta árboles gigantes y ángeles caídos de silicio. Hay un montón de cosas sobre el pasado de nuestro planeta que todavía se nos escapan a la razón, o al mero sentido común. Cosas tan increíblemente extrañas o surrealistas que, tan solo pensarlas, las etiquetamos como imposibles o irreales. Hoy vengo a hablaros sobre una de esas cosas a las que, seguramente, le colgaréis una de esas dos etiquetas, o ambas, o quién sabe si incluso alguna más. Esta teoría en cuestión plantea que un pasado lejano, hace miles o tal vez millones de años, existieron en nuestro planeta árboles gigantes que habían podido llegar a medir 60 kilómetros de alto. Existen alrededor de la Tierra formaciones rocosas que los geólogos consideran como absolutamente naturales, pero que los aspectos estructurales muy particulares nos recuerdan extrañamente a formas que no son muy familiares, como árboles gigantes. La Biblia que nos habla de un tiempo donde los gigantes vivían sobre la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a ver árboles de 20 y 30 metros y ya nos parecen altísimos, así pues la idea de que pudiese haber existido tan solo un árbol de tal magnitud se nos hace prácticamente imposible de creer. Sin embargo, contra todo pronóstico, existen ciertas pruebas que corroboran la posible existencia de estos árboles gigantes de la antigüedad. Es aquí donde entran en juego algunas de las mesetas de nuestro planeta cuya forma y materiales nos revelan a gritos la existencia de que hay algo que no termina de encajar. En los cuentos de hadas, los gigantes están casi siempre en posesión de tesoros tecnomágicos o bien de secretos que ellos guardaban celosamente. En Guayana están los árboles gigantes más antiguos de silicio de la época antediluviana. Se trataba de historias donde los héroes eran personajes fantásticos, que vivían en un entorno sobredimensionado donde reinaban gigantes. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios siempre se ha manifestado a través de montañas? Las ideas que se derivan de una montaña son por lo general la altura, la verticalidad y la grandiosidad. El hombre se empequeñece frente a la montaña y siente una ancestral impotencia ante lo que lo humilla. Éxodo 19:3 Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Por qué montes? ¿De dónde surgen los montes? ¿Y si te digo que esos montes son restos de antiguos árboles gigantes de silicio? ¿Sabías que el silicio es la materia prima de la inteligencia artificial? ¿Te suena de algo Silicon Valley o Valle del Silicio en California? En el contexto en el libro de Daniel, Dios utiliza un árbol gigante de silicio de la época antediluviana para comparar el poderío de Nabucodonosor, y como estos árboles cayeron, así también caería Nabucodonosor. También es importante entender que en la Biblia se cumple un fenómeno literario llamado polisemia, donde un mismo pasaje metafórico tiene varios significados pero que no se contradicen. En particular, la estructura llamada Devil's Tower Torre del Diablo, que domina el valle del estado de Wyoming, en Estados Unidos, ofreciendo un panorama grandiosa a la vista de todo visitante y viajero sobre la ya mítica carretera 66, al visualizarlo de cerca, con espíritu abierto, esta montaña, supuestamente formada por rocas ígneas, se parece mucho a un tronco de un árbol gigante petrificado. Su apariencia no habitual ha dado nacimiento a numerosas leyendas. De hecho, en 1977, la Torre del Diablo fue utilizada para la escena final de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Y es que ciertamente algo como esto en medio de la nada solo puede ser obra del diablo porque es alucinante. Y tal y como lo llamaban los indios que habitaban estas tierras, el tapón del infierno. Algunos investigadores han reconocido esta posibilidad. Memoro mi sorpresa leyendo por primera vez la hipótesis según la cual algunas montañas y otras grandes rocas del mundo parecían lugares vitrificados pertenecientes a otra época. Robert Charroux hace mención a esto con algunos argumentos fotográficos en uno de sus libros, un artículo en una revista olvidada, igualmente llamado Mi atención sobre estos famosos lugares y fortalezas petrificadas que Robert Charroux describió. La cuestión que debemos sopesar entonces es, ¿cómo tales obras de rocas y de piedras elevadas han podido ser petrificados? La Torre del Diablo en Wyoming existe de verdad, para los que todavía lo dudan. Se hizo una serie de hipótesis sobre esta formación geológica extraordinaria. Dentro del círculo científico oficial, Devil's Tower sería un lacolito, resultado del surgimiento de magma proveniente de las profundidades de la corteza terrestre. Para los buscadores de la verdad, esta explicación es difícilmente aceptable, por la simple razón que las emisiones de lava no presentan jamás la apariencia geofísica que observamos con la Torre del Diablo. Es cierto también que la torre nos hace imaginarla como el tronco de un árbol gigante, que habría sido cortado cuidadosamente con la ayuda de una sierra. Eso quiere decir que el leñador debió ser gigantesco.
Lo que sorprende, son esos surcos verticales con ángulos regulares, edificados como columnas gigantes, que parecen extenderse en formación con una geometría organizada, donde bruscamente se interrumpe con una parte superior plana. ¿Cómo explicar que podemos encontrar sobre la superficie plana tales formas geométricas? La respuesta habitual que la ciencia nos da es la siguiente. La naturaleza utiliza de manera universal estas formas para construir estas obras de artes. En mi punto de vista son falsas informaciones. Vemos sobre esta foto de la Devil Tower tomado en su base que es difícil de creer que su fundación original proviene del surgimiento de lava proveniente del manto terrestre. De hecho, jamás ningún geólogo o vulcanólogo ha observado jamás un fenómeno tan remarcable. Me he cuestionado este tema y he buscado al más eminente buscador en la materia, al profesor Nick Senner, geólogo de renombre del Central Washington University, le he entrevistado sobre esta anomalía. Aquí nuestro intercambio. El magma no tiene por costumbre de mantenerse a esa altura, formando tales figuras geométricas. No ha sido observado jamás. ¿Habéis bien entendido? El profesor Nick Senner rehúsa la idea de que esta construcción no pueda ser nada más que lacólitos. Inútil de deciros que he contactado a varios que opinan lo mismo, ellos nunca habían oído de la teoría de troncos de árboles gigantes. A mí me parece que la ciencia oficial se ha arreglado para encontrar el medio de esconder estos troncos de árboles al público. En efecto, los expertos en ese dominio tienen todos una misma explicación para explicar estas formas raros que se presentan alrededor de la Tierra por centenas. Sería tentador de preguntarnos, ¿habría en algún lugar trazos de ramas fosilizadas, petrificadas? Esto es lo que fortalece nuestra hipótesis. Los vegetales se petrifican efectivamente en forma de rocas. El silicio es un elemento químico metaloide situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, 27,7% en peso, después del oxígeno. El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre, no existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, sus variedades, cornalina, crisoprasa, ónice, pedernal y jaspe, son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena. Sin el silicio no estuviéramos donde estamos, tecnológicamente hablando. Las empresas tecnológicas dependen del silicio para sus diseños, no en vano la capital de la industria informática se llama Silicon Valley, Valle de Silicio, lugar donde se ubican las sedes de empresas como Google, Apple, PayPal, Intel, etc. Originalmente la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de microchips de silicio fabricados allí. Ahora, entrando en el punto central de este video de Supercrack Estrella, el tema de los gigantes, aplica a todo el entorno biológico. Habían animales gigantes y también árboles gigantes que guardaban dentro de sí gran cantidad de información a modo de memoria. Estoy hablando de una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. Entonces tenemos árboles gigantes de silicio, por ende el silicio es un gran conductor de energía. Estos árboles engendraban frutos gigantes, como por ejemplo el racimo de uvas gigantes que habla la Biblia. Números 23, 24, cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Eshcol, que significa racimo. ¿Me sigues? El tema es complicado y atrevido. Señala estas tres palabras. Árbol, monte, energía. ¿Qué piensas que significan los faros verdes del fondo? Te lo colocan como fantasía, para anestesiar tu subconsciente, pero los árboles gigantes eran poderosos sistemas de inteligencia en la antigüedad, nutridos de cuarzo y silicio hasta que los vigilantes nepilimo gigantes destruyeron todo a su alrededor. Digamos que la fortaleza de Masada en Israel es un antiguo árbol gigante. Existen muchos museos a cielo abierto alrededor del mundo, a menudo ocultado por los medios científicos, como el bosque petrificado situado en los límites de la provincia de El Oro y de La Loja en el sur del Ecuador. También hay bosques petrificados del Damaraland en África del Sur. Al final, para citar los más conocidos, en los Estados Unidos, en Arizona, tenemos un bosque petrificado extendiéndose a lo largo de 378 kilómetros 2, llamado Petrified Forest National Park. Creemos que este bosque presenta un caso único.
Algunos investigadores de la verdad ven aquí, no solo troncos de árboles fosilizados, como lo pretende la versión oficial, sino también ramas de árboles gigantes, que parecen haber sido cortadas en su origen y apiladas, y a su vez dispersadas a través del tiempo. ¿Cómo no preguntarnos? La ciencia nos explica que el proceso de fosilización se produce debajo tierra, cuando el cuerpo está enterrado bajo trozos de sedimentos, es así que los cuerpos se preservarían, al abrigo del oxígeno, así que para una petrificación de esta envergadura se realice, tendría que haber una presión colosal de sedimentos. Encontramos en el suelo, en el bosque petrificado, troncos fósiles cristalizados en piedras semipreciosas de todos los colores, sin embargo, sabemos hoy en día que esas variaciones no pueden ser producidos que bajo el efecto de un calor intenso, es por lo menos lo que nos dice la física, y por testigos tenemos a joyeros y comerciantes de diamantes, que consideran el tratamiento térmico de las piedras preciosas como un método de puesta en valor natural, llevando la temperatura de las piedras a 1600 grados, llegan en efecto a modificar el color de las piedras, afirmando además que se trata aquí del prolongamiento del proceso que se produce bajo tierra, por lo tanto por efecto del calor. Este fenómeno es incuestionable. Sabemos en efecto que en el momento de calentar la materia, se produce una modificación del color, el color obtenido correspondería a una temperatura, la estabilidad del color elegido implicaría entonces técnicas de enfriamiento más o menos lento o rápido. Nos preguntamos qué ocurrió en Arizona, donde observamos el mismo fenómeno de colorización, el paso del tiempo no ha sido responsable, ha debido de pasar una catástrofe de gran amplitud, como una explosión generando un calor infernal, y sin embargo nada en el sitio da indicios de tal ocurrencia. Estos árboles o ramas fosilizados en piedras semipreciosas, queda en un misterio, tendrían sus raíces dentro de una memoria colectiva, guardada en nuestro ADN, guardián de una historia escondida de nuestro mundo. Queda en definir la razón por la cual esos gigantes siempre son perjudiciales, gigantes asociado a la estirpe de los ángeles caídos. Un mundo fabuloso, anterior al nuestro, poblado por gigantes y de arquitecturas grandiosas, podría haber sido destruidos al punto que hayamos perdido no solamente el recuerdo, sino también el rastro del que no quedaría nada más que la narrativa épica. La hipótesis según la cual algunas montañas y otras grandes rocas del mundo parecían lugares vitrificados pertenecientes a otra época, Robert Charroux hace menciona esto con algunos argumentos fotográficos en uno de sus libros. Investigadores afirman que son gigantes los que han edificado esos monumentos. La Tierra presenta evidencias que testifican las obras de los gigantes, y también de un entorno terrestre adaptado a sus medidas. Los ángeles caídos, vigilantes y los fundadores de las primeras civilizaciones destruyeron estos árboles gigantes, por su compuesto mineral tan necesario para ellos, es como si nuestro mundo fue una cantera de piedras preciosas que fueron extraídas salvajemente para beneficio de estas entidades. En aquellos tiempos existía también una supratecnología y maquinaria capaz de cortar piedras. Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto de la arqueología y monolitos, pero tanto la Biblia como la ciencia demuestran que las piedras preciosas son poderosos conductores de energía. Tenemos el pectoral del sumo sacerdote compuesto por piedras preciosas que son cuarzo y silicio, también el templo de la Nueva Jerusalén se compone por estas mismas rocas, y vemos cómo nuestra tecnología esencial se sustenta a base de silicio gracias a que es un semiconductor. Digamos, que estos grandes arcontes celestiales vinieron para arraigar de la tierra todo árbol gigante, dejando solo los diminutos arbustos que es lo que hoy tenemos, mientras que las grandes montañas que vemos, solo es un montón de tocones de árboles de silicio y canteras llenas de escombros. Finalmente esta teoría sustenta que todas las mesas montañas son antiguos árboles gigantes de silicio, y que hoy solo tenemos restos de ese mundo olvidado, gigantescos tocones de silicio, vida extraterrestre basada en silicio. Han logrado que una bacteria introduzca átomos de silicio, un elemento similar al carbono pero que casi nunca forma parte de los seres vivos, dentro de sus moléculas. Esto puede expandir enormemente la química y a la biología. También podría ayudar a entender en el futuro por qué los seres vivos de la Tierra no están hechos de silicio y sí de carbono, o si los extraterrestres podrían estar basados en el primero. El carbono y el silicio se parecen tanto que algunos han propuesto que podría haber vida extraterrestre basada en silicio.
Pero desde este jueves no hay que mirar a las estrellas para encontrar formas de vida extravagantes. Investigadores del Instituto Tecnológico de California han presentado en Science un artículo en el que demuestran que es posible hacer que los seres vivos produzcan componentes de la vida extraños basados en el silicio. En concreto, han logrado crear una enzima que produce enlaces entre el carbono y el silicio. Esto permitirá explorar los límites de la vida y crear medicamentos y aplicaciones completamente novedosas. Lo más importante es que hemos podido demostrar que la vida puede crear cosas totalmente nuevas que no existen en la naturaleza. Pero que seguramente sí existieron en una época antidiluviana. Los extraterrestres están disfrazados de humanos, mezclados entre ellos, corrompiendo su moral y destruyendo su cultura tradicional. ¿Cómo se infiltran? A través de la ciencia, la inteligencia artificial y la clonación. Los seres humanos somos cuerpos vivientes a base de carbono. Muchos han escuchado que los seres extraterrestres son cuerpos vivientes a base de silicio. Entonces, ¿cómo son estos seres vivientes a base de silicio? Son simplemente computadoras y robots. Pues, ¿cuál es el material principal de las computadoras? El silicio. Robots con la capacidad de pensar, ¿acaso no serían cuerpos vivientes? Precisamente, serían cuerpos vivientes a base de silicio. Así eran los ángeles caídos, y parte de la naturaleza en tiempos de antes del diluvio. En los años 80, la tecnología de las computadoras se desarrolló a gran velocidad y se propagó en todo el mundo. Los circuitos integrados de microchips evolucionaron constantemente, al punto que ahora la sociedad se encuentra en una era totalmente computarizada. En la actualidad, diferentes dibujos animados como los Transformers y otros relacionados con robots o seres extraterrestres han inculcado esa cultura a los seres humanos desde el anime. ¿De dónde proviene esa cultura? Eso es justamente lo que han inoculado los seres extraterrestres a los seres humanos. De esta manera hicieron que los seres humanos asimilasen inadvertidamente su ciencia y tecnología. El propósito es que al final, los robots con inteligencia artificial reemplacen completamente a los seres humanos. Para ser un humano normal, no alcanza con tener un cuerpo carnal humano, tiene que estar el espíritu primordial, el temperamento, ciertas características innatas y demás factores, todos los cuales componen la naturaleza humana. Sin estos, el cuerpo sería solo un pedazo de carne. Los seres humanos normales nacen a través del proceso en que se combinan las células reproductoras de un hombre y una mujer. A este tipo de vida, los dioses le otorgan un espíritu primordial y demás factores. Es de esta manera que una vida tal puede vivir. Otros animales que poseen órganos reproductores también son así. Pero cuando se trata de la reproducción de clones, ya sean humanos o animales, los dioses no les otorgarán espíritu primordial. Entonces, si el hombre produce clones pero los dioses no les otorgan el espíritu primordial, ¿quién entrará en el cuerpo humano del clon? Entrarán los extraterrestres y los dirigirán. De esta manera, los extraterrestres obtienen los cuerpos humanos que han soñado. Aunque el cuerpo carnal del clon sea igual que el cuerpo original que fue clonado, el espíritu original es totalmente diferente. La estructura del espíritu primordial del ser humano y la estructura corporal de los seres extraterrestres son diferentes. Los clones, aunque parezcan humanos, a los ojos de los dioses son demonios, no los reconocen como humanos porque no poseen la naturaleza humana. Si se permite que exista este tipo de clonación humana de los seres extraterrestres, ciertamente reemplazará el método normal de reproducción, porque con este método no existe el sufrimiento de la gestación y el parto natural. Entonces, cuando estas vidas clonadas lleguen a cierto número, reclamarían sus derechos, y al final se prohibiría totalmente el método de reproducción y nacimiento normales. En ese momento, la verdadera raza humana estaría acabada, los seres extraterrestres reemplazarían completamente a los seres humanos y gobernarían el mundo. Sin embargo, los dioses y los cultivadores espirituales han impedido que prosperen los minuciosos planes de los extraterrestres negativos, quienes tendrán su retribución y serán eliminados en el tiempo del juicio final. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer: por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nepilim, en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. O en Números 13, 33. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes.
Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra, pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Barut 3, 26, 3, 27, 3, 10, 2, 8. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, Arca de Noé, que, conducida por tu mano, Yahweh, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.